sesión de hoy, es una charla que está planificada para el día viernes, porque el día viernes se habrán dado cuenta, pues no pude, porque realmente en ese momento me surgió una urgencia y tuve que asistir. La charla del día de hoy va a ser acerca de las técnicas de ventriculares. Realmente es un tópico muy amplio, cuyas características hacen que tenga diferentes aristas. Ustedes analizaron las guías clínicas. Realmente las guías clínicas las ven como arritmias ventriculares y muerte súbita cardíaca por la relación que existe entre ambas. En las arritmias ventriculares hablan de diferentes tipos de arritmias, incluyendo la taquicardia ventricular, y claramente la prevención primaria y secundaria dirigida a evitar la muerte súbita cardíaca. Pero cuando revisé todo esto y ya en el pasado he tenido la experiencia que los residentes que han rotado por el servicio de nosotros a veces no manejan criterios básicos necesarios para el diagnóstico de la taquicardia ventricular. El día de hoy el objetivo fundamental es que ustedes conozcan esos criterios de manera tal que tengan los elementos necesarios para cuando vean un electrocardiograma o una taquicardia, saber qué es una taquicardia ventricular y saber por qué es una taquicardia ventricular. No sé si será posible, pero para mí sería excelente que durante las charlas, si ustedes tienen algún tipo de duda, me lo hagan saber, porque realmente las características de este tipo de taquiarritmias hacen que tener este tipo de dudas, vamos a decirlo así, en el momento diagnóstico, al momento que se afrontan las heridas. Como previamente les mencioné, la taquicardia ventricular guarda una relación directa con la muerte súbita. Este registro de Estados Unidos de las atenciones prehospitalarias, de las muertes que ellos registran, y como vemos en la gráfica de la izquierda en pacientes adultos, la muerte súbita el 83% se la atribuía a causas cardiovasculares. Esas causas cardiovasculares, cuando hemos graficado los grupos de edades que las medidas más años tienen, más probabilidad tienen de que la muerte se deba a causas cardiovasculares. Y nuevamente graficado. Y bueno, las arritmias ventriculares como tal, incluyendo las taquicardias ventriculares, en el momento que le lleguen a ustedes a asistirla, los pueden encontrar tanto en las salas de emergencia, del servicio de urgencia, o en la consulta externa. Pacientes que tienen arritmias ventriculares, puede ser de extrasístoles ventriculares, o que se le haya documentado en golpe o en electro, unas taquicardias ventriculares, puede ser no sostenidas o sostenidas. Por la relación que existe, como dijimos antes, con la muerte de estos pacientes, existen identificados, digamos, elementos pronósticos, es necesario saber muy bien manejar este tipo de pacientes. Por eso siempre se sugiere que cuando se encuentre este tipo de arritmias, lo que deben hacer es evaluar con una bomba de tiempo, como le digo, y enviarlo a los servicios de cardiología. Hay múltiples documentos que tratan de abordar con la complejidad de este tipo de arritmias en los últimos años cómo es el manejo de este grupo de pacientes, como las guías europeas, las primeras que estaban, las guías americanas también, en 2017 y en 2017 para acá, han salido diferentes guías para manejo de arritmias, tanto en pacientes asintomáticos, en pacientes que se le va a hacer ablaciones, en pacientes que están en contexto del síndrome coronario. Bueno, hace unos días apenas salió este documento, donde tratan de hacer un resumen del manejo de estas arritmias pero está incorporado ahí en el tele y ahí sí o alguna relación directa con la muerte. Y para entender estas arritmias vamos a recordar conceptos básicos que en la charla de las taquicardias suprarventriculares mencioné y que también van a ser útiles para la interpretación de este tipo de arritmias. Siempre recordar que la conducción de aurícula ventrícula exclusivamente a través del nodo
auriculoventricular, Pero el clínico me todavía que este se nodo estudia tiene las más propiedades cómodo. de ser el impulso, yo voy a decirlo en especie de impulso, tanto anterógrada como retrógradamente. Se estudia más cómodo, no me estoy Es decir, el nodo auriculoventricular tiene la función después de policía de tránsito. para que sea más cómodo. Que los mecanismos, en el caso de las taquicardias ventriculares, las arritmias ventriculares en general, son similares a todas las arritmias, donde resaltan sobre todo los mecanismos automáticos, los mecanismos de reentrada. Que es importante ante cualquier taquiarritmia, también las taquicardias ventriculares, tratar de localizar la P, saber que la fibrilación aminoácida se ve la P de 2, de 1, se puede en otras fibrilaciones. Puede tener personalidad, debe ver su inicio y final de una forma de cuando la P es repetitiva, debe verse con todo el puntero QRS. Aquí están los diferentes mecanismos de las arritmias cardíacas, donde, muy similar a las taquicardias supraventriculares, resaltan en el caso de las taquicardias ventriculares el automatismo anormal y el mecanismo de la reentrada. Nuevamente vamos a recordar brevemente esos conceptos porque son causantes también de las taquicardias ventriculares. Aquí les traigo un paciente con un infarto, cuyo infarto vemos que en su interior quedaron unas células vivas. Estas células, a producto del infarto, generan que haya cambios de sus propiedades electrofisiológicas, generando un automatismo anormal, pudiendo ser causa, en este caso particular, de la presencia de taquicardias ventriculares, en este caso por automatismo anormal. Otro mecanismo, en el caso de las taquicardias ventriculares, es el mecanismo de la reentrada. Así como ocurre en reentrada en las taquicardias supraventriculares, este mismo ejemplo que le explicamos en aquella ocasión, pues lo vamos a recordar. A veces ocurre que los infartos suelen ser homogéneos, como es el caso de la figura A que vemos aquí. Pero a veces no es así. A veces los infartos no son homogéneos, quedando, no sé si se ve el puntero, infarto homogéneo y el infarto no homogéneo. Vemos que en el interior de estos infartos existen canales con células vivas. Vamos a esquematizar la figura B y al lado la representación esquemática del circuito. Vemos una cicatriz arriba, otra cicatriz abajo, y en el interior se observa cómo quedan células vivas. Estas células vivas generan canales en el interior de la cicatriz que también cambian las propiedades electrofisiológicas de la conducción a través de estos canales, haciendo que ante determinados estímulos, generalmente extrasístoles ventriculares, que entren por estos canales, cuando llegan a la parte final del canal, estas células nuevamente son capaces de activarse, estimulando todo el ventrículo, dando la vuelta y generándose un circuito local, un mecanismo que se conoce también como reentrada. Y se genera la taquicardia ventricular. Tanto en la taquicardia por automatismo, uno con un catéter llega y ablaciona este punto, puede hacer que disminuya con una alta probabilidad la presencia de taquicardia ventricular. En el caso de los mecanismos de entrada, exactamente podemos hacer lo mismo. Pues se puede llegar y quemar en el interior de esta cicatriz, cortando el circuito, y este mecanismo de reentrada lo cortaría. Por eso esto explica que las ablaciones en algunos casos específicos de taquicardia ventriculares son capaces de evitar este tipo de arritmia. La presentación de estos pacientes con arritmias ventriculares, incluyendo la taquicardia ventricular, se pueden ver en todas estas sintomatologías: disnea, mareo breve, molestias torácicas, hasta dolor cardíaco intenso, el síncope, que por eso es la importancia que hay que darle a pacientes con síncope, palpitaciones, presíncope, pueden aparecer con parada cardíaca o muerte súbita abortada, que al final suelen ser síncope o se aborta en la sala de urgencia cuando ustedes aquí están atendiendo este tipo de pacientes.
Según el número de complejos, las taquicardias, las arritmias ventriculares, de manera general, vamos a decir, las podemos clasificar según el número de complejos. En extrasístoles, en bigemismo, en trigemismo o en taquicardia ventricular. Y según la duración de la taquicardia, la podemos clasificar en sostenida y no sostenida. Y según la morfología de los complejos monomórfica, polimórfica, torsada de puntos o fibrilación ventricular. Aquí vienen, y esto es tomado de las guías europeas, las diferentes conceptualizaciones de cada uno de ellos, donde vamos a resaltar la taquicardia monomórfica, que es la morfología de QRS único estable durante la taquicardia ventricular no sostenida, que es 3 o más complejos ventriculares consecutivos en duración que finalizan espontáneamente en menos de 30 segundos. La polimórfica, una morfología de QRS cambiante, multiforme, a una duración de ciclo entre 100 y 300 latidos por minuto. La sostenida, taquicardia ventricular sostenida, que es la que dura más de 30 segundos o que requiere finalización antes de los 30 segundos debido a deterioro muy dinámico. La taquicardia ventricular, que por concepto es la línea de 3 o más complejos consecutivos en duración que se originan en los ventrículos a un ritmo de más de 100 latidos por minuto. Y bueno, los extrasístoles ventriculares, por su frecuencia lo mencionaremos, una despolarización ventricular que se produce más frecuentemente de lo esperado y que aparece en el electro como un complejo QRS ancho, precoz, sin onda P que lo preceda. Aquí vienen brevemente, como vemos, esquematizados los extrasístoles aislados, en pareja, la taquicardia, donde hay 3 extrasístoles o más, bigemismo, el trigemismo. Vemos la monomórfica, la polimórfica, la bidireccional, como cambia, la sostenida, vemos la polimórfica, tiene diferentes morfologías, la monomórfica, que tiene una sola morfología. Vemos el flúter ventricular y la fibrilación ventricular, la torsada de puntas. Y bueno, como dije, que la intención mía, al menos en esta charla, es que ustedes sepan identificar este tipo de taquiarritmia, sobre todo en los servicios de urgencia, o tengan los elementos para ello. Para esto, recordar que cuando los pacientes asisten al servicio de urgencia, como cualquier taquiarritmia, lo primero que tenemos que hacer es una aproximación del ABCD, el oxígeno, si el paciente está lo requiere, el acceso venoso. Es importante documentar la taquiarritmia, también monitorizar presión, frecuencia cardíaca, identificar causas reversibles si así lo presenta. Y bueno, obviamente la primera pregunta, que es lo primero que nos daremos cuenta antes prácticamente de hacer todo esto, es si el paciente viene estable o no. El paciente puede venir, en el caso de las taquicardias ventriculares, puede venir perfectamente en parada cardíaca. Ustedes como residentes deben saber cómo afrontar el paciente en parada cardíaca. Para esto están los cursos de ACLS, de los cuales recomiendo que cada uno de ustedes lo pasen, porque eso sistematiza las diferentes acciones que hay que hacer ante un paciente en parada cardíaca. Estos pacientes pueden venir de taquicardia ventricular sin pulso, que pueden venir en fibrilación ventricular, claramente, y lo primero que hay que tratar es de hacer las maniobras de reanimación cardiopulmonar y si tiene un ritmo de fibrilar, obviamente desfibrilar. Si el paciente no viene en una franca parada cardíaca, pero viene inestable, y ahorita vamos a ver qué cosa es una estabilidad no dinámica, pues lo que hay que hacer es sedar al paciente y hacerle una cardiología. Si tiene estable, nos hacemos la segunda pregunta: si tiene un QRS ancho o un QRS estrecho, que es lo que se hace ante cualquier taquicardia, taquiarritmia. Vamos a ver lo de la inestabilidad. ¿Qué hablamos del paciente inestable? Un paciente que viene con pulso, no viene en parada cardíaca, pero que tiene alteraciones del nivel de la conciencia, pueden ser manifestadas por el síncolo, que tiene signos de bajo gasto, con hipotensión asociada, puede venir oligoanúrico, o puede venir con disnea por un edema agudo del pulmón franco, o en presencia de dolor precordial.
A esto es lo que llamamos nosotros inestabilidad hemodinámica. Un paciente con estas características tenemos que inmediatamente proceder a sedar al paciente y a cardiovertir. Claramente, si el paciente viene en parada cardíaca, desfibrilar. Le quiero hacer un paréntesis para explicar la diferencia que existe entre cardioversión eléctrica y desfibrilación. No sé si alguno de ustedes sabe la diferencia, no es tan complejo ni difícil. ¿Alguien que lo sepa? Muchos de ustedes son residentes ya del tercer año. Parece una sencillez, pero es importante saber la diferencia. Bueno, nada, se la explico brevemente. Mire, un paciente que haya que desfibrilar es un paciente que venga con un ritmo muy rápido, ¿está bien? Y que la desfibrilación suministre el choque eléctrico independientemente del ciclo cardíaco que se encuentre el paciente, se administra inmediatamente. Hay una gran diferencia, sobre todo con la cardioversión eléctrica, porque la cardioversión eléctrica, el paciente no viene con ese ritmo caótico y muy rápido. En la cardioversión eléctrica se puede identificar perfectamente los QRS. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, si el paciente viene consciente todavía, o viene, aunque con toma hemodinámica, pero todavía con pulso, y usted al paciente, en vez de cardiovertirlo, lo desfibrila y le administra un choque eléctrico, y ese choque eléctrico aparece en el periodo de repolarización del QRS. Esa taquicardia que venía quizás en una taquicardia monomórfica, ventricular monomórfica sostenida, la puede degenerar a una fibrilación ventricular y caer en una clara parada cardíaca. Eso ocurre si a un paciente viene una taquicardia con QRS identificable y le suministra una desfibrilación. Cosa que no ocurre cuando haces una cardioversión eléctrica sincronizada. El aparato de desfibrilador tiene un botón que dice SIN, que quiere decir sincrónico, que uno tiene que apretar, y si ven el trazado eléctrico en el monitor, se percatarán que hace una marca por cada QRS, identificando los diferentes espacios del ciclo cardíaco, de manera tal que cuando se suministra el choque, no cae en el periodo de repolarización ventricular y esta taquicardia no debe degenerarse, sencillamente la vas a resetear. Y eso es importante entenderlo, porque si no lo haces de manera incorrecta, una taquicardia, un paciente que venía quizás no en parada cardíaca, lo puedes llevar directamente a parada cardíaca por no hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. Pero otro obviamente es que el suministro de este choque eléctrico es doloroso, por lo tanto hay que sedar al paciente. Si el paciente todavía mantiene la conciencia y no se encuentra obviamente en parada cardíaca. Muy bien. Entonces, como dijimos, paciente estable, que no viene con signos claramente de inestabilidad hemodinámica, le haces el electrocardiograma, y cuando le haces el electrocardiograma identifica una taquicardia QRS. Aquí voy a recordar lo mismo que hice en la charla previa, que no todas las taquicardias QRS estrechos son sinónimos de taquicardias supraventriculares, ni las anchas de taquicardia ventriculares. Y es porque existe taquicardia QRS ancho, como vimos en el pasado, en pacientes, bueno, en lo que dijimos anteriormente, que la taquicardia QRS ancho es mayor que el punto de corte de 120 milisegundos, que son 3 cuadritos, es decir, 3 cuadritos con el electrocardiograma cuando mides desde el inicio hasta el final del QRS. Otras causas de taquicardia QRS ancho, que no necesariamente la taquicardia ventricular, son aquellos pacientes que tengan un bloqueo de rama preexistente y que hagan cualquier taquicardia supraventricular. Cualquier paciente con un bloqueo de rama preexistente, hubiese bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, y hace lo mismo una fibrilación auricular, o una taquicardia auricular, o una taquicardia reentrada intranormal,
o una taquicardia ortodrómica, estos pacientes van a ser taquicardias de QRS ancho y forman parte de los diagnósticos diferenciales de los pacientes con taquicardia de QRS ancho. Aquellos pacientes también que hagan una taquicardia supraventricular y que hagan un bloqueo funcional durante la taquicardia, también pueden hacer taquicardia QRS ancho. Aquellos pacientes también que tengan una vía accesoria, como es el caso, por ejemplo, de un paciente que haga una fibrilación auricular, por ejemplo, y que conduzca exclusivamente a través de la vía accesoria, suelen ser taquicardias de QRS ancho. El otro ejemplo es la taquicardia, no lo está escrito aquí, antidrómica. Lo mencionamos la vez pasada, como también puede ser taquicardia con QRS ancho. Otro ejemplo que no está aquí es pacientes que hacen taquicardia mediada por marcapaso. Aquellos pacientes que tienen un marcapaso pueden hacer una taquicardia mediada por marcapaso, pueden hacer taquicardia de QRS ancho. Y por último, que es el objetivo de la charla, es la taquicardia ventricular. Entonces, conociendo claramente los criterios para el diagnóstico de la taquicardia ventricular, podemos diferenciar del resto de las taquicardias. ¿Y qué importancia tiene conocer los criterios de la taquicardia ventricular? Bueno, como dijimos, la taquicardia ventricular es responsable de un alto por ciento de pacientes con muerte súbita. En aquellos pacientes que ya tienen cardiopatía estructural, debemos sospechar que se trata de una taquicardia ventricular hasta que no se demuestre lo contrario. Es decir, porque el 90% de los pacientes que hacen taquicardia de QRS ancho con cardiopatía estructural van a ser pacientes con taquicardia ventricular. Lo otro es que aquellos pacientes con QRS ancho, taquicardia de QRS ancho, que en emergencia el 80% va a ser taquicardia ventricular. Es decir, que por frecuencia, cuando le vemos una taquicardia con QRS ancho, tenemos que sospechar de que se trata de una taquicardia ventricular. Lo otro es lo que dijimos, no confiar en la tolerancia hemodinámica, porque un paciente puede venir con una frecuencia cardíaca de 110, 130 latidos por minuto y ser una taquicardia ventricular, solo que una taquicardia ventricular lenta. Otros aspectos clínicos que ayudan al diagnóstico de la taquicardia ventricular, lo que mencionamos, la presencia de una cardiopatía estructural, si el paciente ha tenido un infarto previo o no, y tiene alguna taquicardia QRS ancho, debe sospechar que se trata de una taquicardia ventricular. Si aparecen signos clínicos de disociación auriculoventricular, que es la onda a cañón, el pulso yugular, primer ruido variable y tensión arterial sistólica variable. Esto, la onda a cañón, el pulso yugular, lo explicamos la vez pasada con el signo de la rana. Y es que como existe una disociación auriculoventricular en la taquicardia ventricular, a veces puede ocurrir que cuando se contrae la aurícula, está contrayéndose el ventrículo a la vez y puede observarse la onda A cañón en el pulso. Estos aspectos no ayudan al diagnóstico, que la frecuencia cardíaca durante la taquicardia. No toda taquicardia rápida es taquicardia ventricular, ni toda taquicardia lenta no hay que dejar de sospechar la taquicardia ventricular. Lo mismo el compromiso hemodinámico, porque puede venir un paciente con la taquicardia ventricular y no venir con compromiso hemodinámico. Bueno, existen criterios para saber si un paciente tiene una taquicardia ventricular o criterios electrocardiografos. Aquí les traigo los que yo al menos considero más útiles. Uno es la presencia de capturas y fusiones. Vamos a tratar de explicarlos en la medida que vayamos viendo con algunos electros. Lo otro es que el paciente tenga un bloqueo de rama durante la taquicardia contralateral a un bloqueo de rama orgánico preexistente. Esto quiere decir que si un paciente tiene un bloqueo de rama izquierda de base, ya hace una taquicardia de QRS ancho con el eje a la derecha, lo más probable es que eso sea una taquicardia ventricular. Que el eje eléctrico durante la taquicardia lo vemos tenga un patrón contralateral al bloqueo de rama que tiene durante la taquicardia. Es decir, que tenga un eje derecho con patrón de bloqueo de rama izquierda, o que tenga un eje izquierdo con patrón de bloqueo de rama derecha. Y lo otro es la disociación auriculoventricular que ocurre en los pacientes que hacen taquicardia ventricular.
Esto de la disociación auriculoventricular se lo voy a explicar de la siguiente manera. Como anteriormente les expliqué, el nodo auriculoventricular tiene la función de enlentecer el latido. Pero no solo enlentece en sentido anterógrado, sino también retrógrado. Y hay taquicardias ventriculares que conducen retrógradamente a la aurícula. De manera que cuando ves los complejos de QRS ancho, puedes ver ondas P detrás de cada QRS por conducción retrógrada. Pero ves, esa onda P va a estar en dependencia de las propiedades del nodo auriculoventricular. Porque si es muy rápido, la taquicardia se va a disociar. Porque como dijimos anteriormente, el nodo auriculoventricular tiene la función de proteger la conducción. De manera tal que vas a ver P disociada con relación a los complejos QRS. Lo otro es la presencia de capturas y fusiones. Durante la taquicardia puede observarse en algunas ocasiones que algún latido que se genera en el nodo auriculoventricular conduce al ventrículo. Y ese latido que ves en el complejo, en la taquicardia, es un latido que es similar al latido sinusal. Ese viene siendo una captura. Y la fusión es la fusión de la conducción a través del nodo y la conducción que genera la taquicardia ventricular. Observándose un latido que es la fusión del normal con el del ventricular. Más adelante vamos a ver algún ejemplo. Estos criterios que vimos anteriormente son criterios aislados que nos sirven para identificar las taquicardias ventriculares. Pero existe este algoritmo de la izquierda que surgió a finales de los 90, principios de los 2000, que es el algoritmo de Berique. Y el algoritmo que es más conocido es el algoritmo de Brugada, que surgió también a principios de los 90 por los hermanos Brugada. Estos algoritmos realmente tienen una alta sensibilidad y especificidad cuando debemos hacer un diagnóstico de la taquicardia. El algoritmo de Berique, que es el primero que vamos a explicar, se basa en visualizar al paciente con un electro de 12 derivaciones, buscar el ABR y ver la morfología del ABR, donde tiene estos pasos que vemos aquí. Lo primero que tenemos que ver con un paciente con taquicardia de QRS ancho es si en el ABR tiene una R grande inicial. Si tiene una R grande, solo con ver el ABR, que tenga una R grande, ya podremos decir que es una taquicardia ventricular. Si no cumple este criterio, entonces pasamos al segundo criterio, que es que tenga una R o Q inicial mayor de 40 milisegundos. Si es 40 milisegundos, es un cuadrito del electrocardiograma. Si es una R o una Q que tenga más de 40 milisegundos, es una taquicardia ventricular. Si no, pues pasamos al paso número 3. Si vemos que existe una muesca en la rama descendente del QRS predominantemente negativo, decimos que es una taquicardia ventricular. Y si no, pasamos al cuarto paso, que es el voltaje inicial, la relación que existe entre el 0.4 milisegundos, un cuadrito, el voltaje inicial y voltaje final, donde vemos que sea menor que 1. Si cumple esto, es una taquicardia ventricular. Debo recalcar de que estos algoritmos sí lamentablemente tienen que aprenderlos de memoria. Son muy fáciles. El de Berique es muy fácil y el de Brugada también. Ahorita lo vamos a ir describiendo uno a uno. Y actualmente lo que se busca es que en el algoritmo diagnóstico de las emergencias se combinen ambos algoritmos. El primero, el de Berique, que son estos 4 pasos, que es más fácil. Cuando no cumple esto, entonces pasas a los de Brugada. A veces, si se lo sabes todos con ver 1 o 2 criterios, ya inmediatamente llegas al diagnóstico. Entonces el de Brugada es que haya una ausencia de complejo RS en las derivaciones precordiales. Si hay ausencia, entonces es una taquicardia ventricular. Si no pasa al número 2, si mide más de 100 milisegundos, el inicio de la R al nadir de la S es una taquicardia ventricular. Si no lo cumple, vamos al otro criterio, que es si existen signos de disociación auriculoventriculares
Si lo cumple, una taquicardia ventricular. Si no, bajan los criterios morfológicos de 1 y de 6 para, si tienen bloqueo de rama izquierda o bloqueo de rama derecha, en dependencia si lo cumple, hace el diagnóstico de taquicardia ventricular. Les voy a pasar esta parte un poco rápido porque describirlo así es un poco difícil verlo. Entonces, aquí sí se los traigo un poco más detallado. Si en un electrocardiograma vemos directamente el ABR, este es el de Bell, y buscamos que tenga una R, ¿está bien? Una R grande inicial. Y aquí está el ejemplo. Vemos esta R alta, una R de esta manera o de esta manera, decimos, esta paciente lo que tiene es una taquicardia ventricular. Si tiene una R chiquita, no es válido, esto no ocurre. Entonces, con solo tener una R grande inicial, taquicardia ventricular. Si no tiene este criterio, entonces pasamos al segundo criterio. Vamos a medir, si tiene una R grande, una Q, que sea mayor de 40 milisegundos. Es decir, lo medimos del inicio de esta R que está aquí, y tiene más de 40 milisegundos, entonces decimos, es una taquicardia ventricular. Y lo que tiene en vez de una R es una Q, y tiene más de 40 milisegundos, es una taquicardia ventricular. Y es que es fácil el primero. Si tiene una R, es taquicardia ventricular, una R grande. Si no tiene, pasa al segundo criterio. Si la R es chiquita, entonces la medimos. Si tiene más de 40 milisegundos, que es un cuadrito en el electrocardiograma, decimos, es una taquicardia ventricular. Si lo que tiene es una Q en vez de una R, medimos la Q. Si tiene más de 40 milisegundos, que es un cuadrito pequeño, decimos, es una taquicardia ventricular. Solo con saber esto. Si no cumple ni el 1 ni el 2, entonces pasamos al tercer criterio. Si vemos una muesca de un QRS predominantemente negativo, que es lo que vemos aquí, puede verse con esta morfología o con esta morfología, donde vemos esta muesca que está aquí. Decimos, es una taquicardia ventricular. Fíjate que esto lamentablemente es de memoria, ¿no? Y este, que a veces es un poco difícil entenderlo, que medimos el voltaje, que es el cuarto criterio. El voltaje, que vemos este voltaje, es en un cuadrito. Medimos en un cuadrito el voltaje inicial que tiene este complejo, que puede ser Q, como en este caso, o si es una R pequeña, o si es una R grande, ya cumplió el primer criterio. Si es una R pequeña, entonces vemos el voltaje. Si tiene, medimos el voltaje, y ese voltaje en este caso es de 0.25. Y medimos el voltaje de la parte final del QRS en un cuadrito. Correlacionamos eso. Si tiene menos de 1, es una taquicardia ventricular. Este ejemplo que pongo, aquí tiene 1.25, no cumple el criterio. Pero solo es para que ustedes entiendan qué es lo que mide. El voltaje de un cuadrito del trazado eléctrico al inicio y el voltaje de un cuadrito del final del trazado eléctrico. Entonces, para que sea menor de 1, este voltaje tiene que ser mayor que 1. Entonces, estos son los criterios de Bell. Como son más fáciles que los de Brugada, cuando uno los aplica y cumple el criterio de taquicardia ventricular, nos quedamos con eso. Pero si no cumple, entonces que pasamos a hacer los criterios de Brugada. Los criterios de Brugada también son 4, como dijimos. El primero es que hay una ausencia de complejo RS en todas las derivaciones precoces. Es decir, de B1 a B6, como es este caso, este es el tipo de taquicardia que les explicaba anteriormente, que puede ser perfectamente un flutter, vamos a decirlo, ventricular, que la máquina a veces no se da cuenta cuál es el QRS, por ejemplo en este trazado. Y si le pones en una cardioversión eléctrica sincronizada, pues él no sabe dónde va a dar el choque, si lo va a dar aquí o si lo va a dar aquí. Y va a estar contando y va a demorar el tiempo en que va a suministrar el energía. Bueno, nada, volvemos al primer criterio de Brugada. Ausencia de RS. Aquí no sabemos cuál es la R, no sabemos si esta es la R como tal y esta es la S, ¿no? Porque no está delimitado. Hay ausencia de RS. Se ve que hay un inicio y un final, pero no se ve claramente cuál es la R y cuál es la S, como es el caso que vemos en este caso. Aquí claramente sí se ve que esta es la R y que esta es la S. Aquí claramente se ve que esta es la R, que esta es la S.
Tenemos R y S. Entonces, este no cumple criterio y este sí cumple criterio. Hay ausencia de RS. Si hay ausencia de RS, taquicardia ventricular. ¿Está bien? Este no cumple el criterio de ausencia de RS porque tiene una R y tiene S. Tiene R y tiene S. Entonces, este es el primer criterio del algoritmo del Bodas. Si no cumple este criterio, pasamos al segundo criterio, que es que del inicio del complejo QRS hasta el nadir de la S mida más de 100 milisegundos. Si mide más de 100 milisegundos, es una taquicardia ventricular. Aquí está esquematizado la medición desde el inicio del QRS hasta el nadir de la S. Si mide más de 100 milisegundos, recordemos que un cuadrito 0.40, dos cuadritos 0.80, tres cuadritos, pues ya si pasa los dos cuadritos y medio, cumple entonces el criterio de taquicardia ventricular, como es el caso este. Aquí tiene 1, 2, 3, los 4 cuadritos. Entonces ya desde el inicio del QRS hasta el nadir de la S, si tiene más de 100 milisegundos, decimos que es taquicardia ventricular. Aquí un ejemplo de cómo no cumple más de los 100 milisegundos y no es una taquicardia ventricular. Entonces, cuando no cumple este criterio, pasamos al tercer criterio, que haya disociación aurículo-ventricular. La disociación aurículo-ventricular, como truco, se ve de dos maneras. Uno es que durante el complejo o durante el electrocardiograma veas unas P's solas o aisladas en el trazado eléctrico. Entonces dice, esa P está disociada. Y dos, que te fijes en las T de los QRS. Las T de los QRS, habitualmente en la taquicardia ventricular, si no estuviera disociado, se ven todas homogéneas. Esta T fuera igual que esta, que esta, que esta. Sin embargo, si se fijan, esta T es diferente. ¿Saben? Estas T son totalmente diferentes, se deforman. Y eso se deforma porque ahí cae una P. Y la disociación ocurre, vuelvo y le repito, porque no hay conducción retrógrada, porque se bloquea el nodo hacia la aurícula y, sin embargo, el nodo auriculoventricular él sigue generando impulso. Entonces ves P a una frecuencia del nodo sinusal y los QRS a la frecuencia de la taquicardia ventricular. Estos son los criterios morfológicos, que es el cuarto criterio de los esquemas de Brugada para diagnóstico de taquicardia ventricular. Tienes que fijarte si tiene un patrón de bloqueo de rama derecha en la dirección B1 y BC. Si tiene un patrón de bloqueo de rama derecha, vas a ver R grande en B1 y en B6 vas a ver S grande, encontrando en B1 que haya R sola, una R con una S, que haya una R grande con una S pequeña, o que haya una Q pequeña con una R grande. Fíjate que las tres forman que pueda aparecer una R grande. Y en B6, que la relación RS sea menor que 1, es decir, que la S sea mayor que la R, o que haya una R pequeña con una S más grande, o que haya un QS. Ante esto, el patrón de bloqueo de rama derecha, decimos que es taquicardia ventricular. Si tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda, entonces podemos ver en B1, si la R es mayor que en ritmo sinusal, decimos que es taquicardia ventricular. Y lo más característico, que es lo que más se reconoce, es que tenga estas características en B1 o en B2, que la R en anchura sea mayor de 30 milisegundos. Tengo una muesca, no en esta rama de aquí, perdón, en la rama descendente, o que haya un IRS mayor de 70 milisegundos. Con un V6, con un V. Con estas características, decimos que el paciente tiene una taquicardia ventricular. Si no cumple ninguno de los criterios que anteriormente mencionamos, días, criterio de Berike, lo que tiene la ponemos algunos ejemplos. Hay alguien que se atreva son muy callados todos ustedes, residente de tercer año o cualquiera,
los criterios de Benke, ¿cuál dijimos que era el primer criterio? Una onda R, en ABR. Y este paciente tiene una onda R en ABR. Sí. Miren Sí, ABR aquí. literal. Tiene claramente una onda R, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ya fíjense que si conocen los criterios, hacen un diagnóstico con elementos suficientes para que nadie te dice, no, alguien te puede decir no es esto, o es lo otro, y tú dices, no, es una taquicardia ventricular, pues tiene un ABR, con una ABR clara, grande, un ABR que es el primer criterio de Benke. Ya con eso tenemos el diagnóstico de taquicardia ventricular. Vamos a ver. Este electro está bonito también. Este electro tenemos otras cositas más. En los criterios aislados que anteriormente habíamos mencionado, mencionamos las capturas y fusiones. Fíjense que si ustedes vienen y me dicen el electro no es regular, pareciera irregular, pero sin embargo sí es regular. Lo que pasa es que tiene este complejo que se ve aquí, es diferente al resto de los complejos, este es diferente al resto de los complejos, este que está aquí, este que está aquí. ¿Por qué? Este parece una captura, porque parece un trazado normal del QRS, míralo aquí. Y este viene haciendo como una fusión. Pero no solo eso. Si se fijan, esto que está aquí, ¿qué cosa es? Onda P. Una P. Entonces, aquí es un signo de disociación aurículo-ventricular, que este es el criterio de los criterios de Brugada, ¿no? Por eso le digo, estos criterios hay que manejarlo de memoria. Cuando uno lo maneja de memoria, por ejemplo, a mí me enseñan este electro. Por cierto, estos electros que estoy enseñando, déjenme decirlo, son electros que me han dado ustedes. Son electros que han visto ustedes como residentes, algunos me lo mandan del hospital escuela y me preguntan, o me lo preguntan del seguro, y bueno, ya cuando uno conoce los criterios, esto es una taquicardia ventricular, porque se observan fusiones y capturas, y porque hay círculos de disociación auriculoventricular donde se observan una P, ¿está bien? Sin aplicarle el criterio de Verity ni sin aplicarle los criterios de Brugada. Pero ya con eso ya sé que es una taquicardia ventricular. Pero si quiero comienzo de nuevo y a los algoritmos. Primero, número uno, el criterio de Verity. Está bien, aquí no veo ABR. De 1, de 2, de 3. ABR debe ser este. Que igual tiene una R grande, ¿lo ven? Una R grande en ABR. El segundo criterio vendría siendo, supongamos que no cumpliera ese criterio, el segundo criterio vendría a ser la duración del QR de la Q o la R, que sea mayor que un cuadrito. En este caso no lo cumple, haga cumplir el primer criterio. Y bueno, nada. Yo lo que busco es darle las herramientas a ustedes para que, conociendo estos algoritmos, sean capaces de diagnosticar la taquicardia ventricular. Aquí vemos como con las capturas y fusiones y con disociación auriculoventricular decimos, esto es una taquicardia ventricular. Ahí está lo que le habíamos señalado. Este electro que también me lo mandó uno ya es internista, ya eso fue como 2 años, me lo mandó y me dijo, doctor, y me señaló esto que está aquí. Eso es una captura, una fusión. Efectivamente. Fíjense que con ver el electro, ese trazado, ese complejo, es diferente al resto. Eso puede ser perfectamente una fusión. No parece una captura, parece una fusión. Y como antes les dije, que a veces se pueden observar P con conducción retrógrada, fíjate que este complejo, se observan esta muesca que está aquí, esta, que en este caso son P, pero no están disociadas, sencillamente que hay conducción retrógrada para, ¿está bien? Pero con esto, el captura y fusión es uno de los criterios para decir paciente tiene una taquicardia ventricular. Vamos a ver, ABR no se ve, como ven, entonces habría que aplicar los criterios de Brugada. Criterio número 1,
¿Hay ausencia de RS precordiales? No hay ausencia de RS. Aquí sí hay. Aquí no, porque hay una R embrionaria. Aquí hay RS. Aquí hay RS. Bueno, aquí hay RS. Entonces, ya por estos tres trazados, el primer criterio de Brugada no lo cumple. El segundo criterio viene siendo la duración desde el inicio de la R hasta el final de la S que tenga más de 100 milisegundos. ¿Está bien? En este caso, pues, que no lo cumpliría. El tercer criterio viene siendo la disociación aurículo-ventriculares, como dijimos anteriormente, no está disociada. Y el cuarto criterio, este tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda, ¿verdad? Pero en B1 no tiene la durabilidad de QR ni la muesca en la rama descendente en B1. Por lo tanto, en este caso particular, yo, pues, por la captura y las fusiones, fundamentalmente me iría como criterio. Eso que no tengo la B. Este trazado lo mencionamos antes, que más parece más un flúter ventricular. De nuevo, miren ABR, la R grande que tiene, que es el primer criterio de Berikey. Vamos a ver si vemos algo más. La durabilidad aquí, que es el segundo criterio de Brugada, lo cumple además de 100 milisegundos. Y nada, esto es agarrar y ver muchos electros y aprender de memoria estos criterios, tanto la de Berikey como de Brugada. Lo mismo, el ABR, mire qué fácil. Aquí no hay signo de disociación, no se ven capturas y fusiones. Ya vimos el primer criterio de Berikey que se cumple. Vemos aquí, en este caso, no hay ausencia de RS, pero sí la duración del inicio de la R al final de la S es mayor de 100 milisegundos y te hace sospechar o cumple el criterio de una taquicardia ventricular. Vemos aquí los señalados que yo les mencionaba anteriormente, que no hay una simetría. Uno no puede decir que esto es unas P disociadas. Ocurren, las ondas P no están deformadas, como se lo enseñé en el trazado anterior, para decir que hay una P disociada. Bueno, con relación al tratamiento, no sé si ahorita le genera algún tipo de duda. Esto es aprender de memoria los criterios. Los criterios de Berikey, los criterios aislados que mencioné, donde me gusta muchísimo lo de capturas y fusiones porque ven que es muy útil, y los criterios de Berikey y de Brugada. Para identificar... ¿Cómo? Una consulta. Sí, dígame. Solo con respecto a estos criterios, cuando recibimos nosotros un paciente con inestabilidad termodinámica y un ataque de arritmia, básicamente en el algoritmo de la ACLS ya está establecido, si es un ataque de arritmia con QRS ancho o estrecho, es útil detenerse a ver todos estos... No. Paciente con parada cardíaca, es importante documentarlo, vamos a decirlo así. Pero la inestabilidad hemodinámica puede aparecer incluso con un paciente con QR que sea una taquicardia super, no tiene que ser taquicardia ventricular. Es decir, va a actuar de acuerdo a cada protocolo. Este paciente viene con inestabilidad hemodinámica, pues inmediatamente, pues lo que tienes que ver, una cosa es inestabilidad y otra es parada. Una cosa es parada cardíaca y la otra cosa es inestabilidad hemodinámica. Porque el paciente puede venir en inestabilidad hemodinámica, lo que te va a permitir es definir si vas a cardiovertir o desfibrilar. En parada cardíaca es desfibrilación y en inestabilidad hemodinámica es cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Me entiendes esta parte? Sí. Entonces, es importante documentar la taquiarritmia, claro que es importante. A veces ustedes quitan las taquiarritmias, cualquiera que sea en la emergencia, mandan al paciente a la consulta y el paciente te cuenta una historia, el papel dice otra, pero no tenemos el electro. Y cuando está documentado, pues el tratamiento es más específico, porque no sabemos si lo que tuvo fue una supra o inestabilidad hemodinámica o realmente fue una taquicardia ventricular. Y tiene connotaciones totalmente diferentes.
Entonces sí, hay que tratar de documentarlo. Lo que pasa es que si el paciente viene en parada cardíaca, vas a tratar una parada cardíaca. Si el paciente viene con que no venga en parada cardíaca, pero viene inestable hemodinámicamente, va a hacer una cardioversión eléctrica sincronizada, previa sedación del paciente, porque el paciente puede no haber perdido la conciencia toda. Entonces en aquel paciente que está estable, entonces uno se detiene a ver el electrocardiograma. Y le puedo decir que sí los hay, y los hay frecuentemente. Porque a mí me llama la atención a veces que vienen me buscan hemodinámica, me traen un trazado eléctrico y me dan el diagnóstico difícil. Esto es una FA con aberrancia. Y entonces yo veo aquel electro y tiene todos los criterios de taquicardia ventricular. A veces confunden mucho el tema de la regularidad. Ahorita le mostré un electro que no es tan irregular, sí tiene signos de irregularidad, pero que cumple sus criterios. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿Le quedó aclarada, doctora? No, claro. Vale. El tratamiento de la fase aguda obviamente es de emergencia que ustedes tienen. Y la fase crónica, que ya sobrepasó la fase aguda, es para evitar la recurrencia y la muerte súbita, porque al final estos pacientes con taquicardia ventriculares, en esta ocasión puede haber venido estable, pero en muchas ocasiones lo que hacen es muerte súbita. También, claramente buscar las causas reversibles, porque el paciente puede venir con una taquicardia ventricular, viene inestable, le haces una cardioversión eléctrica sincronizada, y detrás del electro puedes encontrar una isquemia. ¿Está bien? Puede decir un paciente que por múltiples causas puede haber tenido una hipotensión que generó la taquicardia ventricular, o trastornos hidroelectrolíticos que generó la taquicardia ventricular. ¿Está bien? O puede ser que venga con un bloqueo AB completo. Hay un paciente que yo mandé la semana pasada, que el paciente llegó a una consulta privada, venía con un bloqueo AB completo, y hizo una taquicardia ventricular que se vio. Cuando se hizo la cardioversión eléctrica salió un bloqueo AB completo, y en el transcurso de los días lo que se vio que tenía una hipopotasemia. ¿Saben? Que son causas reversibles, y al final que apareció con un ritmo, digamos, en este caso desfibrilable. Una taquicardia supraventricular, insuficiencia cardíaca también como causa reversible. Esto es el algoritmo de las guías americanas. Cuando el paciente viene con una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, si tiene estabilidad, bueno, ya sabemos, se le hace el algoritmo del ACLS. Si viene estable, documentar el electrocardiograma, considerar las causas reversibles o enfermedades que puedan generar esto. Si tiene una cardiopatía estructural, ¿está bien? Puede ser tratamiento cardioversión eléctrica, procainamida, que hay varios estudios que lo ponen por encima de la mioradona, y la amioradona. ¿Está bien? Cuando revierte todo esto, entonces hay que ver que continúa en dependencia de la cardiopatía estructural que tenga el paciente. ¿Está bien? Bueno, esta es una taquicardia idiopática, el tratamiento de elección, que son las taquicardias ventriculares QRS estrechos, en este caso son las fasciculares, que el tratamiento de elección es el verapamil. ¿Está bien? De manera general, los pacientes con taquicardias ventriculares, las opciones terapéuticas ya en prevención, en segundo plano, además del tratamiento medicamentoso, siempre es la prevención de muerte súbita con la implicación de implante de un desfibrilador, y claramente en aquellos pacientes con alto riesgo de taquicardia ventricular recurrente, la ablación. Bueno, esto de manera general es lo que quería que aprendieran, porque a veces ven los electros y no conocen los criterios ni de Berke ni de Brugada para decir que es una taquicardia ventricular. Solo lo ven, y porque ven que es QRS ancho, creen que son taquicardias ventriculares. Y era la intención fundamental de la charla del día de hoy. Esto es mucho más amplio, porque la prevención de las taquicardias ventriculares, que es como decir prevención de muerte súbita, está en dependencia de la cardiopatía estructural que pueda tener el paciente. Les repito, hay pacientes que tienen miocardiopatía dilatadas,
que sabemos que tienen indicación directa de ponerle un DAI, que son aquellos pacientes que tienen fracción de eyección de menos de 35, también puedan ser isquémica o no. Hay otros pacientes que son recuperados de muerte súbita o con síncope, que tengan canulopatías. Yo creo que les traje algunos ejemplos. Una de ellas es el síndrome de Brugada, está bien, que se caracteriza por tener este tipo de morfología en el electrocardiograma, en B1, B2, B3, que se ven en un patrón de bloqueo de rama derecha, un electrosinusal, los pacientes con alto riesgo de morir que hacen taquicardias ventriculares, y se le llaman como aleta de tiburón o aleta de delfín por la forma que tiene. B1 y B2 es esta. Este es Brugada tipo 1, y el tipo 2 es en silla de montar, que tiene la forma como una silla de montar. Miren aquí, para que lo vean. Estos pacientes que se puedan identificar son pacientes de riesgo de muerte súbita. Hay estratificaciones de riesgo para este grupo específico de pacientes. También para los pacientes con síndrome QT largo. ¿Está bien? Síndrome QT largo, aquí hay los tres tipos fundamentales, aquí hay escrito como 50. Está bien. Saber que el QT es mayor de 440 en hombres, 460 en mujeres, cuando es QT, vamos a decirlo así, porque puede ser adquirido, y ahora verán que existen medicamentos que pueden alargar el QT. Está bien, existen estas tres morfologías. Se deben alteraciones de los canales, en este caso el 1 y el 2 de potasio y el 3 de sodio, y alargan el QT. Tienen una alta mortalidad en determinadas condiciones. Y estos pacientes son pacientes que hay que enviarlos en cuanto se identifique a consulta para identificar si es congénito, como en este caso, o puede ser adquirido por alguno de todos estos grupos de medicamentos que puedan alargar el QT. Que también, y esto es de los problemas que mencionamos actualmente con el COVID, como la cipromicina, también la hidroxicloroquina y la cloroquina también alargan el QT, y es lo que se han descrito en algunos que otros casos de pacientes que hacen muerte súbita en el COVID. Son aquellos pacientes que ya se recuperaron del COVID, están en su casa y se mueren. Incluso en estos días he visto pacientes que por extrasistolia durante la epidemia del COVID, tomando estos medicamentos, le ponen amiodarona porque tienen extrasístolia. Y resulta ser que le alargan más el QT todavía. Y son pacientes que le aumentan la probabilidad de muerte súbita también. Entonces, bueno, nada, pacientes con riesgo de hacer taquicardia ventricular, le dijimos los pacientes con cardiopatía isquémica o miocardiopatías dilatadas, independientemente de la causa. Para la prevención de muerte súbita en este grupo específico de pacientes, se han querido identificar algún elemento que nos haga decir este paciente tiene alta probabilidad de muerte súbita. Y el que mayor predicción tiene es la fracción de eyección. De ahí que la guía es lo que incluía para la prevención de muerte súbita como prevención primaria, la indicación del DAI en aquellos pacientes que tienen fracción de eyección menor de 35%. Existen otras enfermedades arritmogénicas hereditarias, como el QT largo, la miocardiopatía hipertrófica, el Brugada, el síndrome de QT corto, la miocardiopatía dilatada genética también. Son pacientes que tienen alto riesgo de morir. Hay otras miocardiopatías, pueden ser infiltrativas o inflamatorias, la chagásica, por ejemplo, también, donde se han creado, vamos a decir, algunos score que nos permiten a nosotros ver la probabilidad que tienen estos pacientes de morir para poder identificar a aquellos y poderle colocar un desfibrilador, que en definitiva es lo que previene la muerte súbita en este grupo de pacientes. Esto es lo otro que les traía, los pacientes que hacen mucha extrasistolia. Actualmente la extrasistolia, que también forma parte de los grupos de arritmias ventriculares, encontramos tres grupos de pacientes, vamos a decir, aquellos pacientes que son asintomáticos y los sintomáticos. Pero ¿qué debemos ver en estos grupos específicos de pacientes? Primero, el número de extrasístoles que tienen 24 horas. Segundo, si es sintomático o no. Y tercero, que es importante, estos pacientes hay que hacerle ecocardiograma, porque muchos hacen taquimiocardiopatía por extrasístole. Actualmente logramos identificar
de dónde son las extrasístoles, conociendo que hay extrasístoles que vienen del tracto de salida del ventrículo derecho, que tienen una tasa de éxito en la ablación de un 98 a un 100%. De manera tal que a este grupo específico de pacientes, cuando se identifica, se envían a ablacionar. A los otros pacientes que se les manda, porque, vamos a decir, cuando vemos al paciente con extrasistolia, habitualmente podemos indicarle medicamentos, sí se pueden indicar medicamentos, y hay grupos de medicamentos específicos que podemos utilizar. Uno es los betabloqueadores como primera línea y anticálcicos. Que viene como segunda línea, si no hay cardiopatía estructural, se puede utilizar la flecainil y la propofol. La noradona realmente en este grupo específico de pacientes se ha retirado, sobre todo por los efectos adversos que tiene, que a veces son más perjudiciales que el beneficio que pueden generar. Y siempre se le ofrece al paciente la ablación en 3 condiciones fundamentales. Uno, que tenga 1% de extrasístole. La guía estas americanas actualmente lo ponen en 15%, pero esa última revisión que les dije que conoció recientemente lo bajó a un 10%. Es decir, también está en dependencia de la serie que uno revisa. De un 10, 15, 20% de extrasístole en 24 horas con mala respuesta terapéutica, la indicación es ablación. La otra indicación es aquel paciente que sea muy sintomático. Y la última indicación es que el paciente ya tenga signos de taquimiocardiopatía, no necesariamente que disminuya la fracción de eyección, con solo se dilate el ventrículo, se manda a ablación. Este esquema que está aquí es para que vean cómo uno puede identificar de dónde viene el paciente. Eso nos permite a nosotros ir con los catéteres específicamente para ablacionar. Estos son ejemplos de extrasistolia, ejemplo, y bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo más que quieran saber al respecto. Este, vuelvo y repito, tiene muchas aristas, pero yo creo que para mí era importante que ustedes conozcan los criterios que existen para decir que el paciente tiene una taquicardia ventricular o no. Bueno, doctor. Sí, lo escucho, dígame. Sí, buenas noches, gracias por la oportunidad. Solo una duda, en su experiencia personal y también en el Instituto del Seguro, cuando se refieren pacientes que tengan difusión del PI debajo de 35 para colocación de desfibrilador implantable, la duda que tenía es cómo ha sido su experiencia en 2 grupos de pacientes. Uno, el de origen isquémico, y 2, el origen no isquémico. Le pregunto porque viendo algunos artículos mencionan que está claro que en el origen isquémico sí hay beneficio de mortalidad, y en el origen no isquémico quizá, por ejemplo, que no fuese por cardiomopatía hipertrófica, no está tan definido. Entonces quería saber cómo, qué experiencia tiene usted. Bueno, yo creo que más que experiencia es una realidad lo siguiente. Mire, se ha querido agrupar pacientes para lo que se conoce prevención, en este caso primaria, porque son pacientes que no han sufrido eventos. Yo creo que está claro en aquellos pacientes que ya han tenido pero quiero quitar la pantalla y no sé. Permítame. Bueno, nada. En aquellos pacientes que han sufrido muerte súbita está claro que hay que poner un desfibrilador, pero se sabe que el mayor porcentaje de pacientes que sufren muerte, debo decirlo, no son solo los que tienen, es decir, globalmente son aquellos que tienen una fracción de eyección por encima de 40, es decir, son la mayoría de los pacientes. Lo que pasa es que estratificar bien a estos pacientes es difícil y complejo, y la evidencia actual sí hay agrupado grupos específicos de pacientes, que los pacientes tienen fracción de eyección menos del 35%. Hay un estudio que salió hace unos años, que no sé si lo leyó usted, que se llama el DANISH, que el DANISH pone entredicho si le podríamos poner desfibrilador a todos los pacientes, y solamente a todos los pacientes que cumplían estos criterios, y lo pone entredicho porque se vio que muchos pacientes no tenían terapias durante su seguimiento. Solamente se identificó un grupo de pacientes, es decir, el paciente que más beneficio tuvo fue aquel paciente más joven, vamos a decirlo así. El paciente mayor tenía menos beneficio. Con relación a lo que dice el Seguro Social, nosotros en el Seguro Social, lamentablemente, como en el resto del país, estas terapias son altamente costosas, vamos a decirlo así. Y eso limita
de que nosotros podamos hacer las indicaciones a veces que las guías nos dicen, pues, y a veces incluso se lo decimos al paciente, estamos en la obligación, y a veces el paciente que puede lo hace, pero la mayor parte de nuestros pacientes no. Tenemos muchos pacientes con miocardiopatía dilatada, con fracción de eyección deprimida, que requieren desfibrilador, según las guías clínicas, con una evidencia 1A, y sin embargo no se le pone a todos, porque hay quien no puede, cuando hablamos a nivel privado, y a nivel institucional, cuesta trabajo que nos aprueben estos desfibriladores. Hemos puesto pocos realmente ahí en el Seguro Social, nosotros hemos puesto 3 desfibriladores en lo que va estos 2 años nada más, y no porque no exista la indicación, sino porque institucionalmente, para que aprueben eso al paciente, es sumamente difícil, sobre todo porque a veces es difícil cambiarle incluso este chip a los médicos. Una de las intenciones de esta charla al final es eso, porque todo este escrito, la indicación, según múltiples estudios, de más y todo, de prevención, en este caso primaria, pacientes con miocardiopatía dilatada, es conocida desde hace muchos años. En grupos específicos que usted me acaba de mencionar de la taquicardia, por ejemplo, una miocardiopatía hipertrófica, en este grupo específico se ha establecido, voy a ver si se lo muestro, score de riesgo. Score de riesgo, creo que tengo alguno, para establecer, ese que no sé si lo ven. Sí, se ve, doctor. Esto es un score de riesgo para determinar el riesgo de muerte súbita en un paciente con miocardiopatía hipertrófica, donde toma en cuenta la edad, está bien, donde toma en cuenta el gradiente que no tiene, el tamaño de la aurícula, si tiene familiares con muerte súbita, y te da de manera porcentual el riesgo. Este es europeo. Existen, pero yo digo, se ha tratado de establecer, porque puedes colocar un DAI a un paciente con miocardiopatía hipertrófica, pasar 10 años y no tenga ni una sola terapia. Y quizás te encuentras un paciente que no cumpla estos criterios, el paciente se muera al mes. Y es así de inespecífico, vamos a decirlo. Y mucho más difícil todavía son pacientes con brugada o tutelar. ¿A quién le pones el DAI y a quién no se lo pone? Mira, este es SCORE, que es el RASI, se le hace a los pacientes que tienen Chagas, que son aquellos pacientes, cumpliendo estos criterios, son aquellos pacientes que tienen alta probabilidad de morir, la mortalidad. Y los que tienen alta probabilidad de morir, que cumplan estos criterios de suma, son los que se les colocan el DAI. Para cada una de las enfermedades hay esto, vamos a decirlo, paciente mecute largo, mecute corto, lobulada, las miocardiopatías inflamatorias como tal, y algunas congénitas también que pueden ser por déficit de alanina. Hay varias patologías y cada uno tiene una estratificación de riesgo para tener una aproximación y ponerle desfibrilador como prevención, vamos a decir en este caso primario, porque claramente la prevención secundaria está clara. Vamos a decir, un paciente con Chagas o con síndrome de Cute largo, Cute corto, que te haga un 5 o que documente un Holter, una taquicardia ventricular, ese paciente que tomó el desfibrilador. No sé, doctor, si le aclaré lo que me mencionaba. Sí, doctor, la verdad que sí. Muchas gracias. Bueno. ¿Otra duda o pregunta? Buenas tardes, Doctor. Sí, dígame. Doctor, buenas tardes. Mi consulta va encaminada hacia la terapia farmacológica, por ejemplo, en el hospital escuela, que los pacientes no tienen acceso a un DAI. Si la terapia médica óptima realmente reduce o hay alguna probabilidad que tenga disminución de tener una muerte súbita a los pacientes. Mire, la realidad es que lo único que previene muerte súbita, vamos a decirlo así, es el desfibrilador. Lo previene un 60%, sobre todo en los pacientes con falla cardíaca. Ahora bien, usted plantea una cosa, pero tenemos evidencia en grupos específicos de pacientes de medicamentos que disminuyen la muerte súbita. Uno de ellos es particularmente los pacientes con miocardiopatía dilatada. ¿Está bien? ¿Qué medicamentos aumentan supervivencia y disminuyen muerte súbita? Pues todos los medicamentos que conocemos como terapia de clase nivel de evidencia 1A, que es la espironolactona en la falla cardíaca, está bien, los IECA o Valsartán, losartán y candesartán en los pacientes con miocardiopatía dilatada. Son pacientes que aumentan supervivencia y disminuyen la mortalidad como tal. Está bien.
¿cómo se llama? El Vimada. Entonces, la terapia farmacológica, estos medicamentos todos disminuyen mortalidad. ¿Está bien? Y eso es importante saberlo, por eso es que estos medicamentos no le deben faltar a los pacientes con cardiopatía. Entonces, si la pregunta específica o lo que te quiso preguntar es, por ejemplo, si algún antiarrítmico puede disminuir la muerte súbita en este tipo, la realidad es que está en dependencia del sustrato que estemos tratando. Le voy a poner un ejemplo. El paciente de síndrome de tutelar, un grupo específico se utiliza beta-bloqueadores. Vamos a decirlo así. Hay otros cambios de conducta que se le mandan a hacer. Por ejemplo, los pacientes con miocardiopatía dilatada, en el momento que se les diagnostica, se les prohíbe hacer ejercicio físico. Igual que algunos casos específicos de síndrome tutelar, porque se saben que estos ejercicios desencadenan también la taquicardia ventricular. Otro ejemplo es la taquicardia ventricular catecholaminergica. Esos pacientes que hacen ejercicio pueden desencadenar la taquicardia ventricular. A estos pacientes se les utiliza como tratamiento de elección los beta bloqueadores. Entonces, hay grupos específicos de medicamentos para grupos específicos de patología en dependencia del sustrato que están tratando. Creo que no sé si me hice entender, pero los casos de miocardiopatía dilatada hay que usar los medicamentos porque todos disminuyen mortalidad. Y de todos, el que más disminuye muerte súbita es el Vimada, el Entresto, el sacubitril valsartán. Y en los otros está en dependencia del tipo de patología que sea. Sí, doctor, gracias. Vaya. Bueno, doctor. Sí, dígame. Fíjese que estaba viendo los criterios, ¿verdad? Que ya están claramente establecidos, los de Brugada, los de Pérez, que los estuvimos abordando ahorita. Pero por ahí leí de que habían ciertos patrones en algunos pacientes o algunas características que nos ayudaban a poder identificar más fácilmente las taquicardias ventriculares. Una de ellas, y la pregunta es por eso, que yo orientada a que por lo general se ve en esto del patrón de rama, que se ve más frecuente, ver pacientes con patrón de rama derecha a predominio sobre patrón de rama izquierda. No sé qué tan fidedigna sea esa información. ¿Qué quiere decir? Que hay una taquicardia ventricular con patrón de bloqueo de rama derecha. Que es más frecuente encontrarnos con patrón de rama derecha que con patrón de rama izquierda. No sé si usted tiene alguna. Es decir, yo particularmente creo que es indiferente. Es decir, si encuentra una taquicardia de 4 redes ancho con patrón de bloqueo de rama izquierda, no puede descartar la taquicardia ventricular. Es decir, a lo mejor, me hago entender, puede tener un paciente con patrón de bloqueo de rama izquierda, y porque sea el patrón de bloqueo de rama izquierda va a decir que no es una taquicardia ventricular. Sí, y lo otro, doctor, fíjese que también estaba leyendo un poco sobre la taquicardia ventricular bidireccional, que tiene un poquito de duda ahí, que supuestamente está relacionada con el uso de digital y con algunos fármacos, pero sí la morfología me queda un poco ahí. La morfología se la voy a mostrar, porque traje un ejemplo, es esta que está aquí, la de abajo, ¿la ves? Va hacia arriba, va hacia abajo, y a veces ocurre, puede ser asociado a medicamentos, pero también que ocurre en más de un foco. Esta es la morfología. Siempre son comprados QRS ancho, nada más que de distinta... Sí, por eso es bidireccional, porque va para arriba y va para abajo, ¿lo ves? Uno y uno, como si fueran focos diferentes. No son homogéneos. Ok. Bueno, nada, hay una charla que va a dar este muchacho Peralta, que es de muerte súbita, que ya sí se hablará más particularmente de las indicaciones quizás de los desfibriladores, que para prevención de muerte súbita, donde se deben mencionar los medicamentos también. Y bueno, hay un detalle que no se mencionó, porque quiero que sepan, ¿verdad? Que es la tormenta rítmica, porque se pueden encontrar ustedes pacientes que vengan con una taquicardia ventricular inestable, lo cardiovertical, y al cabo de unos segundos vuelve a caer en taquicardia ventricular, lo cardioverte de nuevo, vuelve a caer en taquicardia ventricular, lo cardioverte de nuevo, decide mandarle medicamentos. Si tienes procainamida, le pones procainamida, si tienes megadona, le pones megadona, pero vuelve a caer en taquicardia ventricular, vuelve a caer en taquicardia ventricular. ¿Tienen idea ustedes qué es lo que se hace con estos pacientes? Doctor, dice que yo le iba a hacer una pregunta con respecto a eso, más bien, porque si una de las recomendaciones que estaba en la guía
Lo que refería es que posteriormente a que se cardioverte el paciente, se le da tratamiento médico y no mejora, a pesar de que ya tiene vasopresores, que se le puso amiodarona, estaba la indicación de lidocaína, que se le podía iniciar también. Entonces... Así es, es un medicamento, pero supongamos que le pones la lidocaína y siguen taquicardia ventricular. Es decir, con medicamento está la procainamida, la amiodarona y la lidocaína. Los betabloqueadores también los mencionaba, doctor. Muy bien, muy bien. Entonces, utiliza betabloqueadores para buscar un bloqueo simpático. Así es. ¿Entiendes? Número 1. ¿Está bien? Supongamos que le pones el betabloqueador y el paciente sigue en taquicardia ventricular. No, ya le digo. Y lo tienes el paciente, pues nada, lo entubaste y lo debes sedar. Yo recuerdo hace un año que me llamaron del tórax preguntándome exactamente qué hacían con un paciente que no sabían qué hacer, porque le habían puesto de todo y el paciente seguía haciendo taquicardia ventricular. ¿Está bien? El magnesio ya no se utiliza, tengo entendido. El magnesio solamente, sí se puede utilizar, se utiliza en la torsada de punta, ¿verdad? Sí. Pero en este caso específico, lo que hay que hacer es sedar al paciente y entubarlo. Ese es el orden. Utiliza puede ser antiarrítmico, beta bloqueadores, tienes que sedar al paciente, dormirlo completamente. ¿Está bien? ¿Y con qué? ¿Con midazolam? Puede ser midazolam, puede ser perfectamente que deprime menos que el propofol deprime más el miocardio, pero tienes que sedar al paciente y entubar y tenerlo sedadito. Si el paciente sigue en taquicardia ventricular, que puede pasar, en tormenta rítmica a pesar de la sedación, entonces el siguiente paso es que le llama ablación de ganglio estrellado. Es un procedimiento que usan mucho los anestesistas para los dolores, sobre todo. Se puede utilizar la ablación de ganglio estrellado. Y se sigue en taquicardia ventricular, el siguiente paso es la ablación. Es una indicación urgente de ablación. Pero la ablación en esto, porque yo le puse ejemplo de infarto circunscrito, fácil, pero a veces me encuentran infarto grandísimo. Entonces la ablación a veces no es lo suficientemente efectiva. Y el siguiente paso, obviamente, que no está al alcance, es el trasplante cardíaco. Pero en ese orden que le mencioné, medicamentos antiarrítmicos, obviamente cardioversión, pero el paciente sigue, uso de betabloqueadores, está bien, como tal, sedar al paciente, intubarlo, ablación de ganglio estrellado, es que eso depende, se le llama inervación simpática, que es lo que hay que hacer, ablación por radiofrecuencia y trasplante cardíaco. En ese orden. Bueno, obviamente en nuestro medio se hará lo que se pueda, pero en ese orden, pero es importante que sepan qué es lo que se hace cuando te encuentra un paciente en tormenta rítmica. Y le voy a poner un ejemplo que a lo mejor le puede generar. Supongamos que el paciente ya tiene puesto un DAR. Y el paciente le llega a la emergencia a ustedes y grita cada 5 minutos porque le está dando shock. El hombre está haciendo taquicardia ventricular. Ustedes lo monitorizan y el paciente tiene una fibrilación auricular. Pero el dispositivo, que no es como usted, que es capaz de identificarlo, se equivoca y le está dando shock. ¿Qué pueden hacer ustedes para que no ocurra eso? Esto es algo que puede pasarle. Nosotros no tenemos muchos pacientes en nuestro medio de medio. Poner un imán, doctor, en el área Eso es lo que quería que me dijeran. Es algo muy sencillo, pero si no lo saben, no lo van a hacer. En pacientes con terapias inapropiadas, que es lo que se llama esto, una terapia inapropiada de un desfibrilador, tienen que parar el desfibrilador. Lo ideal es llamar al electrofisiólogo que venga con la programadora y apague el desfibrilador. O mejor que apagarlo, reprogramarlo para que los aparatos se equivocan. Bueno, no sé si hay algo más, alguna pregunta que quieran al respecto. ¿Está todo claro? Bueno, nada. Entonces, les agradezco a todos la participación. Doctor, yo sí, en cuanto a las infusiones, de lidocaína, el tiempo, doctor, que se tiene que dejar, o hasta que el paciente pues mejore la arritmia o cómo.
El caso particular de la lidocaína. Sí. Yo voy a decir una cosa. Es importante delimitar lo siguiente. ¿Por qué vas por la lidocaína? ¿Piensas que la mioradona ya fracasó? Exactamente, es que sí, doctor, en nuestro medio, pues lastimosamente son los recursos que tenemos, pues entonces uno le aplica miodarona, el paciente no mejora y ¿qué es lo que le queda? Seguir con otro medicamento, y en este caso sería la lidocaína. Bueno, está bien, se puede utilizar la lidocaína, pero yo sí digo una cosa. Toda taquicardia ventricular busca causas reversibles. La primera causa, ¿cuál es? La isquemia. Está bien, le haces el electrocardiograma al paciente, sale la taquicardia ventricular y tienes que descartar la cardiopatía isquémica en primer lugar. ¿Y cómo descartas la cardiopatía isquémica? ¿Cómo la descartas? Tienes que hacer una angiografía coronaria al paciente. ¿Entiendes? Entonces, yo le digo, es decir, uno tiene que buscar causas que generen eso. Es muy diferente un paciente que conoce la causa y tiene una causa que no es reversible, que son estas cardiopatías congénitas que mencioné. ¿Está bien? Porque esos pacientes son más difíciles de tratamiento. Pero la causa fundamental es que tiene que tratar de buscarla. Y casi siempre las taquicardias ventriculares, ya lo dijimos, casi siempre son isquémicas. Hay que hacer una angiografía coronaria y revascularizar al paciente. Entonces, bueno, sí, le vas a poner la mioradona, le pones la lidocaína, se lo puedes poner a tope, vamos a decirlo así, hay una dosis tope como tal para ponerlo, pero ahí va a seguir el algoritmo, yo repito, porque a veces los antiarrítmicos, cuando están ya en el problema del medicamento, no es que te van a resolver el problema, y eso es importante entenderlo. El antiarrítmico no es el que te va a resolver el problema. Y el caso en particular de la tormenta rítmica, pasas a la sedación porque necesitas un bloqueo completo simpático, porque esto genera una descarga adrenérgica importante en estos pacientes y se convierte en un círculo vicioso. Más taquicardia genera más taquicardia. Y estás peleando con los antiarrítmicos y a veces no son la solución. No sé si tengas otra pregunta. Hoy sí, ¿no? Bueno, nada. Le agradezco la atención. Gracias, doctor. Ahorita, pues, más que todo es de taquicardia ventricular, los criterios gnósticos, pero como les dije, esto tiene muchas aristas. Hay patologías específicas que tienen sus características específicas. Lo que pasa es que es importante que ustedes entiendan que este tipo de paciente no es un paciente que uno lo que tiene que hacer es resolver el momento y remitir a que lo vea inmediatamente un cardiólogo, porque se necesita hacer muchas cosas, tanto diagnóstico, vuelvo y le repito, como valoración pronóstico para tratar adecuadamente a estos pacientes. Les pongo el ejemplo de este paciente que hizo una parada cardíaca, pero fíjate que el familiar me llamó ahora el fin de semana diciéndome que le habían dicho que le tuvieron de pulmón. Sí, hizo una parada cardíaca, pero en el contexto de una hipopotasemia, en el contexto de un bloqueo de AV completo, no le va a poner el desfibrilador por eso, porque no es la indicación, vamos a decirlo así, porque tenía causas reversibles para él. Y que sugirió el desfibrilador incluso fue otro cardiólogo. Y no fue Barrientos, estoy hablando fuera del hospital. Solo para que tengan una idea cómo a veces el manejo particular de cada paciente es diferente. Bueno, nada, les agradezco a todos su atención, ¿verdad? Que pasen buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno.